Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí nuevamente en esta serie de videos cortos de nuestro canal. Para quienes me conocen ya saben quién soy, y quienes me ven por primera vez, yo soy Rubén Ferreiro, profesor de fotografía, fotógrafo, y nos encontramos en mi estudio aula donde doy clases de fotografía. Hoy particularmente vamos a hablar acerca de algunos objetivos, sus cualidades, bondades y no tantas bondades. Pero bueno, vamos a dar inicio por los objetivos más comunes que se suelen encontrar hoy en día, y hablamos del famoso 18-55. Esta lente muy interesante que mal llamada por muchos el pisapapeles, porque dicen que es para lo único que sirve. Y yo insisto y digo, no es esto la finalidad que tiene este objetivo, el 18-55, que por ser económico no es menos importante. Y digo que no es menos importante porque, sabiéndolo trabajar, uno obtiene fotografías de alta calidad con este objetivo 18-55. ¿Qué características tiene este objetivo? Es un objetivo que el fabricante nos dice que tiene una máxima apertura de diafragma de 3,5 en 18 milímetros y una máxima de apertura en 55 milímetros de 5,6, manejando en toda esa escala de 18 a 55 milímetros los valores de diafragma que van de 3,5 a 5,6, ¿verdad? Es un objetivo muy interesante porque su costo es muy bajo, y si debiéramos hacer una comparación costo-calidad producida en lo que hace a fotografía, creo que este objetivo le roba todos los estándares a la gran mayoría de objetivos. Es decir, es un objetivo muy económico, o relativamente económico para estos tiempos, para nosotros, pero la calidad que ofrece es extraordinaria. Y cuando digo extraordinaria me refiero a saberlos trabajar, ¿no es cierto? Es un objetivo que tiene, como casi todos los objetivos, su punto dulce, el lugarcito de las lentes que mejor andan, que por lo general esto se encuentra entre un 5,6 y un f8. Así que, bueno, usando esos sectores de las lentes internas, uno suele lograr fotografías de muy buena calidad. Así que no despreciemos para nada y no nos sumemos al desprestigio de eso de llamarles pisapapeles, porque en realidad no lo son, y son unos muy buenos lentes. Así que quien solo ha tenido la suerte de tener un lente de estos, aprovechenlo porque es un muy buen lente. Acto seguido, después del 18-55, el aspirante a fotógrafo o el ya fotógrafo está pensando en un teleobjetivo para manejar distancias mayores, y por lo general, dentro de estas características de lentes o objetivos relativamente económicos, nos encontramos con el famoso 75-300. Es un teleobjetivo importante, estamos hablando de 300 milímetros, es una amplitud importante, y una de las características que tiene es que su máxima apertura de diafragma es de un f4,
y en 75 milímetros y de 5.6 en 300 milímetros. Digamos que para 300 milímetros un 5.6 es importante, ¿no? Y bueno, tiene esa característica de un lente zoom o teleobjetivo muy importante, como pueden ver. Tiene una capacidad de acercamiento muy interesante. Tiene la posibilidad de hacer foco manualmente también. Viene en particular el control de autofoco y foco manual lo tiene aquí en el cuerpo del objetivo, igual que el lente de 18-55. Hay algunas cámaras más modernas que ya este control lo tienen incorporado por software, o sea que uno entra por menú para seleccionar la opción de foco manual. En ambos casos, estos lentes en particular que estoy mostrando, que son de la línea para Canon, Canon con recorte, o sea, me refiero a las APS-C, no tienen estabilizador de imagen. Ninguno de los dos tiene estabilizador de imagen. Hay algunos 18-55 que sí tienen estabilizador de imagen, así que bueno, esos suelen ser un poco más caros, pero estos que no tienen estabilizador de imagen son un poquito más baratos. Son lentes muy interesantes, pero siempre tenemos que tener presente que estos lentes los estamos usando en las cámaras APS-C, es decir, las cámaras con recorte. Por lo tanto, estos 75 y 300 milímetros en realidad no lo son. Es decir, que tendríamos que multiplicar 75 por 1,6 en el caso de Canon, o 300 milímetros si estamos en esa distancia focal por 1,6, y nos daría una distancia focal importante. Por lo tanto, de ahí surge la velocidad mínima, si es que estamos disparando a pulso, para obtener un resultado aceptable y no tener una trepidación. No obstante, el 300 milímetros suele ser un objetivo con la posibilidad cierta de usarla sobre un trípode para no correr el riesgo de la trepidación y usar velocidades un poco más bajas. De todas maneras, en 300 milímetros el pulso debe ser muy bueno si estamos manejando la cámara en la mano, no en un trípode. Así que nos encontramos con este tema de estos dos lentes muy icónicos, de características muy importantes, uno desde un angular a un objetivo que podríamos llamar normal, 55 milímetros, y ya arrancamos en 75 a 300, ya un teleobjetivo importante, digamos, ¿no? Así que son dos lentes muy interesantes, y que en el caso de Canon particularmente, estos objetivos no son aplicables en las cámaras reflex de Canon, reflex, full frame de Canon. Son para las cámaras reflex, pero APS-C, no para las reflex full frame. ¿Por qué no son para la full frame? Algo muy sencillo. Estos objetivos traen aquí abajo una goma que las hace más profundas cuando uno los coloca en la cámara, y se pueden colocar en una full frame sin ningún problema. La dificultad consiste que en el momento en que uno dispara y el espejo se levanta,
si chocan con esta goma, este artilugio aquí, se choca contra esto y corremos el riesgo de romper el espejo. Por eso no es recomendable usar estos objetivos en Canon, siempre me refiero a Canon, en cámaras reflex full frame. Así que bueno, en principio estos dos, que sería un buen conjunto para un bolso y tener estas dos posibilidades muy interesantes. Así que bueno, ahora pasaremos a otro tipo de objetivos ya un poco más elaborados y con otras características. Así que ya vuelvo con otro tipo de objetivos. Bueno, ahora sí, continuamos con las cámaras APS-C y el otro aspecto de los objetivos 18-55, 75-300 para el teleobjetivo. Nos encontramos con aquellos angulares también para cámaras APS-C. Cuando digo APS-C, recuerden que hablo de cámaras con recorte, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos un 10-22, es un lente también muy interesante, un angular importante. Tomemos en cuenta que en una cámara Canon 10-22 en realidad no arranca de 10, arranca de 16 milímetros. Recuerden que multiplicamos por 1.6, ¿no es cierto? Así que en 10 milímetros es 16 milímetros, pero es un angular muy interesante. Tiene sus características de diafragma que van de 3.5 a 5.6, es decir, de 3.5 a 4.5, es decir que en 10 milímetros podemos abrir hasta 3.5 y en 22 milímetros hasta 4.5. Es una buena luminosidad. Tiene control de autofoco aquí, manual y autofoco. También tiene su sistema manual de foco, tiene su anilla independiente para foco. Y bueno, sería el último elemento dentro de los lentes para APS-C de relativo bajo costo, tener toda una línea completa, es decir, desde 10 milímetros a 300 milímetros, pasando por el 18-55 y el 75-300, así 10-22, 55-300, decimos 18-55, 75-300, ¿no es cierto? Así que bueno, restaba en particular, y como es un lente que tiene estas características angulares, utiliza un parasol muy particular, ¿no? Como ven. Así que este sería uno de los que restaría para lo que es cámaras APS-C. También en el uso de APS-C y ahora sí en full frame, nos encontramos con otros lentes, obviamente ya no del costo de las anteriores. Aquí tenemos, por ejemplo, un 16-35, es un angular importante que en una full frame obviamente ve como un 16-35, con una full frame es 1 a 1, ¿verdad? Tiene este lente en particular que su característica es que puede abrir el diafragma en todo el recorrido del zoom en 2.8, o sea que arranca desde 2.8 en adelante, pero es 2.8 en toda la excursión del zoom. Tiene su anilla de enfoque también, y su control de autofoco manual, pero tampoco tiene estabilizador de imagen. Se sobreentiende que al tener un 2.8, tal vez tener un estabilizador sería redundar un poco,
Pero bueno, eso es decisión de cada fabricante en particular. Estoy hablando de un 16-35 de Canon 2.8. Luego pasamos este lente en particular. Es uno de los objetivos más demandados por el fotógrafo. Se trata de un 50 milímetros fijo, donde solemos llamarlo el objetivo normal. Y cuando decimos objetivo normal, nos referimos al hecho de que su capacidad angular de visión es similar a la que tiene el ser humano. Por eso se le dice el objetivo normal. En particular, porque suele haber dos tipos de 50 milímetros, el 50 milímetros 1,8 o el 50 milímetros 1.4, como en este caso. Tienen su control manual de autofoco y manual aquí en el costado a través de una llave, y tiene su anilla de enfoque para el enfoque manual. Es un lente muy especial, unas características muy interesantes, y es el más demandado por casi todos los fotógrafos, tanto amateur como profesionales, 50 milímetros. Obviamente estos lentes pueden ser puestos tanto en una APS-C como en una full frame. De hecho, están diseñados para una full frame, pero no afectan nada intercambiar entre una cámara y otra. Pero sí no podemos estos otros lentes que son para APS-C, en el caso de Canon, aclaro, ¿no? Solamente pueden ser colocados en cámaras APS-C y no full frame. Sin embargo, estos lentes sí pueden ser colocados en una APS-C. Claro que considerando el factor de recorte que la APS-C tiene para el tipo de lente que estamos colocando, ¿sí? Recordamos que la distancia focal se va a multiplicar por el factor de recorte que tiene la cámara que estamos usando. En el caso de la full frame no tiene factor de recorte, es 1 a 1, así que el valor es el mismo que nos indica la distancia focal del fabricante en el lente. Después pasamos a otro lente muy requerido también por todos los fotógrafos, tanto amateur como profesionales. Se trata del objetivo 24-70, es decir, un objetivo muy versátil porque me permite tener una excursión muy interesante desde 24 milímetros a 70 milímetros. La verdad que brinda una capacidad para los trabajos de sociales muy, muy interesantes. Tampoco trae estabilizador porque su característica en cuanto a diafragma es 2.8 también. Por lo tanto, en toda la excursión del 24 a 70 milímetros nos encontramos que podemos usar el 2.8. Tal vez por esa razón no tenga estabilizador, según el fabricante. Estima que al tener un diafragma tan abierto, las velocidades pueden llegar a ser más altas. Tiene un bloqueador para evitar de que accidentalmente en el bolso se accione el zoom. Entonces uno lo libera y comienza a poder manejarlos. Este tipo de lente, de objetivo, tiene la particularidad que puede ser usado, de hecho, en una cámara de estilo full frame, donde veríamos un 24-70, pero también puede ser colocado en una cámara APS-C, donde sin duda ya no sería un 24-70. Así que esas serían las características. Pero vuelvo a repetir, y es sumamente importante, en Canon, aclaro, en Canon, los objetivos diseñados para cámaras APS-C no pueden ser colocados en una cámara full frame.
Sin embargo, los objetivos diseñados para full frame pueden ser colocados en una APS-C sin dificultad, solamente considerando el factor de recorte que esta cámara tenga. Bueno, en este caso también tenemos un parasol para este objetivo. Siempre es interesante, si uno lo tiene, usarlo, el parasol. Cuando describimos que es un parasol, no es exclusivamente para usarlo cuando hay sol, sino en toda situación donde, es más, tengamos luces de contraluz que nos pueden afectar y generarnos algún flare interno que nos perjudica. Así que, bueno, pasaremos a ver otros objetivos, sus características y para qué nos pueden servir. Ya vengo, aguárdenme. Bueno, ya he vuelto. Aquí estoy con una nueva serie de objetivos y tenemos en primer lugar este objetivo que es un lente de 100 milímetros macro para Canon. Su característica principal es que su máxima apertura de diafragma es de 2.8. Tiene distintos controles aquí en el cuerpo del objetivo. Uno de ellos es el estabilizador. Este sí tiene estabilizador, puede ser estabilizado. Luego tiene el control de autofoco o manual, y tiene otro control que me permite seleccionar el rango de distancias para el autofoco, es decir, el full, que esté todo, o de 0,5 metros a infinito, o de 0,3 metros a infinito, o de 0,5 metros a infinito. Eso haría de que el foco se realice más rápidamente si uno selecciona qué es lo que desea. Y lo interesante es de que tiene un estabilizador, tiene un indicador de metros de distancia donde se hizo foco. El estabilizador en este caso es importante porque en estas fotografías cualquier pequeño movimiento se nota mucho. Sin duda es un objetivo para manejarlo desde un trípode, porque se complica bastante. Tiene su control de autofoco manual también, su anilla para autofoco manual. Y es un lente muy interesante para determinados trabajos en particular. Llámese naturaleza, es decir, todo tipo de clase de bichitos, plantas, flores, lo que sería algún otro tipo de fotografía particular de elementos, por ejemplo elementos pequeños, donde nuestro frame aparecería ocupando casi todo el frame, ese elemento que por lo general es pequeño. Así que es un lente muy interesante para determinado tipo de fotografías. Ya les digo, en lo que hace a naturaleza o en lo que hace a fotografía publicitaria, por ejemplo, si tenemos que hacer fotografía de billutería, donde en algunos casos no es tan de gran tamaño el elemento, y bueno, con esto sin duda lo podremos destacar genialmente. Así que es un buen lente, puede ser usado en una APS-C sin ninguna restricción, la única siempre tomando en cuenta el factor de recorte de esa APS-C, en el caso de Canon, ¿no? Que es de 1,6, o puesta en una full frame, una reflex full frame, que sería de 1:1, sin duda. Bueno, saliendo de este tipo de objetivo, nos encontramos con los objetivos tele, por ejemplo,
¿Recuerdan el anterior que mostré, que era el 2470, que es muy interesante para el uso de sociales por su rango? Y aparece en ese caso este teleobjetivo, que es un 70-200, que me permitiría complementar el 2470. Así que es muy interesante. Tiene un control de autofoco en manual. No tiene en particular estabilizador. Es un lente de 2.8, muy luminoso, por cierto. Y tiene un indicador de rango de distancias para el foco, ¿no? Que 1,5 metros a infinito o de 3 metros a infinito. Es decir, si mi objeto o sujeto está a más de 3 metros, me convendría usar el 3 metros a infinito porque el foco lo haría más rápido. Si está más cerca, usaría el de 1,5 metros a infinito. Bueno, la característica es sin duda de un teleobjetivo, que la particularidad fundamental que tienen es que comprimen la escena. Tiene un indicador de metros y pies también, que bueno, ya obviamente no se usan, pero antes sí se usaba mucho para cuando se usaban flashes manuales, ¿no? Entonces uno tenía idea a qué distancia teníamos el sujeto, el hacer foco, y eso me determinaba el diafragma de acuerdo al número guía del flash que estaba usando. Pero bueno, es un chiche que sigue teniéndolo, así que así como lo tiene el full frame. Pero bueno, ya prácticamente no se usan. Igual, de todas maneras, aquellos viejos fotógrafos que usaban estos flashes manuales tenían un control visual de la distancia con tanta precisión que no hacía falta tener ningún indicador visual de la distancia que hacía foco. Así que eso era cancha, como normalmente se llama. Luego nos podemos encontrar con otro teleobjetivo muy interesante también, que es un 100-400. Su sistema de selección de distancia es de esta manera. La distancia focal se selecciona así. Tiene estabilizador, dos tipos de estabilizadores tiene, y tiene un control de autofoco manual o no. Tiene también selecciona la distancia, donde uno quiere desde 1,8 metros a infinito o desde 6 metros y medio a infinito, ¿no? Eso va a hacer que el autofoco sea más rápido. Y un control de estabilizador encendido, estabilizador apagado, nada más. Las características que tiene este lente es que no es súper luminoso como los demás, pero es un 4.5-5.6, es decir, en 100 milímetros podemos abrir hasta 4.5 y en 400 hasta 5.6. Es un lente realmente interesante. Es más bien de características soft, es decir, no tiene un foco muy rabioso, es muy delicado, así que es interesante. Sin duda es para utilizarlo sobre un trípode porque es muy pesado, y si le sumamos el peso de la cámara, tendríamos que hacer gimnasia durante bastante tiempo para poder controlarlo con la mano con cierta destreza, ¿no? Así que es para un trípode. De hecho, está colocado sobre un gimbal que pesa muchísimo, pero para hacer naturaleza es ideal desde el gimbal, y son distancias focales que me interesan porque no estoy muy cerca del sujeto en particular, en este caso de algún ave, algún animal. Por lo tanto puedo obtener una muy buena fotografía con un buen acercamiento
a cierta distancia, ¿verdad? Así que, pero para eso utilizo un gimbal que es un trípode muy particular con ciertos movimientos que me permiten manejar con cierta destreza este tipo de lente. Así que en principio esto sería, por eso decía, un video corto o relativamente corto, explicando algunas características particulares de estos lentes, estos objetivos y sus ventajas y desventajas. En el caso de estos teleobjetivos, las desventajas son sin duda el hecho de comprimir los fondos y pesan muchísimo, así que ese es el otro elemento complicado, ¿no? Así que bueno, por ahora nada más. No se olviden de suscribirse, que eso es importante para el canal y me sigue permitiendo hacer videos continuamente y explicando ciertas cosas de forma rápida, pero para muchos tal vez esto sea algo ya consabido, pero para otros interesante tener una ayuda en el momento de elegir qué tipo de objetivo voy a comprar. Así que bueno, agradezco como de costumbre la presencia de ustedes, den un me gusta si es posible, suscríbanse y hagan clic en la campanita para que YouTube les informe cuando hay un nuevo video. Así que bueno, muchas gracias y que tengan muy buen día el día de hoy.